Muere a los 91 años de edad Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética. El también conocido padre de la Glasnost y la Perestroika, dos reformas estructurales que llevaron a la Unión Soviética a su colapso, ha fallecido y dicen sus críticos, ha vivido lo suficiente para ver el desastre que generó en el caso de la desintegración. Mikhail Gorbachev nació en marzo de 1931. Es considerado el último dirigente de la URSS. Falleció a los 91 años de edad. Es el primer y último presidente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y uno de los políticos más relevantes del siglo XX, sobre los que más se han escrito en el campo de las relaciones internacionales, la política internacional y la geopolítica. Gorbachev asumió el poder al frente de la URSS como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año de 1985. Emprendió entonces dos enormes reformas: la Glasnost, que significaba transparencia en ruso, y la Perestroika, que significa reestructuración, dirigidas ambas a acabar con la opacidad del régimen soviético y abrir la economía al mercado. Quiero compartirles al respecto un video general de Carla González de RT. ¿Quién mejor en este caso que RT para hablar de Mikhail Gorbachev? Vamos a escuchar. Y traemos esa noticia de último momento. Fallece Mikhail Gorbachev, el último jefe de Estado de la Unión Soviética. El político estuvo en el poder durante los últimos años de la existencia de la URSS. Se informa que murió producto de una larga enfermedad a los 91 años de edad. Tenemos en directo a nuestro colega Semyon Senderov para más información. Hola Semyon, un gusto saludarte. Cuéntanos más sobre esta información de último momento de hoy. Hola Carla, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, como bien estás diciendo, esta es la información del último momento, minuto a minuto van surgiendo nuevos datos, nueva información respecto a lo que sucedió, algo que realmente ha sorprendido a estas horas a todo el país, algo inesperado que sin duda alguna, según dicen desde el hospital donde se encontraba, pues era todo lo contrario, era de esperar porque Mikhail Gorbachev tenía 91 años, sufría una larga y dura enfermedad a la que no pudo sobrevivir, según primero adelantaban las fuentes cercanas y luego ya la información que fue confirmada por el hospital y también por los familiares. Aquí hay que recordar que se trata de una verdadera figura histórica, una figura política del siglo XX, conocida no solo en Rusia, sino a nivel global. Ha sido gran parte de la historia mundial. Lo recuerdan más o menos por los últimos 7 años al gobierno de la Unión Soviética y también el principio, hay que explicar que él fue el último gobernante de la Unión Soviética, también el único precedente cuando ya cambiaba el poder dentro del país. Se cree que él hizo todo lo posible para evitar la disolución de la Unión Soviética. Él empezó las reformas económicas, las reformas políticas. También se cree que fue artífice de la famosa perestroika, pero también ha hecho mucho a nivel internacional en cuanto hablamos de las relaciones entre la Unión Soviética y el resto del mundo y especialmente con Estados Unidos, porque se cree que precisamente Mikhail Gorbachev atribuyó al fin de la Guerra Fría entre los dos países. También lo conocen por el Nobel de la Paz que recibió en el año 1990. También lo vinculan con la caída del muro de Berlín. Una persona, una figura muy importante, no solo en la Unión Soviética, sino también durante su tiempo en Rusia, porque ha participado de forma activa, no como político, sino como el experto, consejero, ideador. Siempre muchos le pedían precisamente consejo ante decisiones
de verdad serias. Pues también hay que decir que es conocido por acercarse con Estados Unidos, tan solo recordar ese famoso encuentro con el presidente estadounidense en aquel momento, Reagan. Hay que decir que toda la información va a cuentagotas en estos momentos, pero muchos están repasando y hay tanto bueno como malo que también destacan durante su gobierno. Y es que aunque hizo todo lo posible para que la Unión Soviética no se desenvolviera, pues en este contexto hay que recordar que durante su gobierno ha aumentado la deuda de la Unión Soviética, si bien empezaba con 31,000 millones de dólares estadounidenses, como resultado de su gobierno ascendió incluso a 70,000 millones de dólares estadounidenses. Algunos creen que se trata precisamente de sus reformas porque le parecían caóticas en aquel momento. Lo cierto es que quería cambiar totalmente la política de la Unión Soviética, modernizarla a la actualidad de aquellos tiempos. Sin embargo, también ese momento se recuerda por una grave crisis que ha sufrido el país, porque precisamente durante su gobierno se ha introducido las tarjetas de alimentos, algo que toda la población, ahora especialmente los padres y sus padres, pueden recordar, porque el déficit de los alimentos de verdad era gravísimo. Pero como ya decía Joe, parece que él hacía todo lo posible para evitar este fin de la Unión Soviética, y ahora con su muerte, lo que están hablando los expertos, los políticos, sus cercanos, es que se finaliza toda una época política. Es una gran parte de la historia. La información que nos llega ahora es que pues lo van a enterrar en el cementerio Novodevichy en Moscú junto con su esposa. Hay mucha información que seguramente en los próximos minutos también les vamos a ampliar. Pues ahí tienen las primeras impresiones de la muerte de Mikhail Gorbachov. Para algunos traidor, para otros un gran héroe que evitó una guerra nuclear. Y bueno, los memes, señores y señoras, quienes son latinoamericanos, principalmente mexicanos, ya sabrán de qué va este meme. Chabelo sigue vivo y poco a poco van cayendo los contemporáneos. Dice, murió Gorbachov, yo aquí sigo. Así que hoy hablamos de la biografía de Mikhail Gorbachov en el contexto de su fallecimiento. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota, porque hoy, a petición de ustedes que me pidieron que hablara de biografías, aprovechando el contexto, el lamentable contexto del fallecimiento de Gorbachov, hablamos de la contribución de este señor, literal, a las relaciones internacionales. Comenzamos. Gorbachov llevaba años viviendo alejado del foco mediático por problemas de salud. Los medios locales han llegado a afirmar que pasaba meses hospitalizados por cúmulo de afecciones. En el año 2019, el último dirigente de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, fue ingresado por neumonía al hospital. 91 años de edad tenía al momento de su deceso. Gorbachov dirigió la Unión Soviética de 1985 a 1991, el primero al frente del Comité Central del Partido Comunista y del gobierno, pues, del Soviet Supremo, y después como presidente. Su carrera culmina en 1991 cuando dimite tras el acuerdo de la disolución suscrito por Bielorrusia y Ucrania, ya con el telón de acero en retirada. Fue Premio Nobel de la Paz en 1990, simboliza el fin de una era por la otrora poderosa Unión Soviética, y su legado sigue siendo incómodo en ciertos sectores, de tal forma que su imagen no es igualmente venerada que la de otros dirigentes asociados a las épocas de grandeza de la Unión Soviética. El actual presidente Vladimir Putin
le ha reconocido, no obstante, como uno de los estadistas más importantes de la historia a nivel mundial, pero lo cierto es que en los últimos años permanecía en un discreto segundo plano. No consta en ningún pronunciamiento oficial sobre el actual conflicto bélico en Ucrania que se haya pronunciado. Gorbachov insistió en marzo del año 2021, al cumplir 90 años de edad, en la defensa de la perestroika, y además la política reformista era, decía él, la que salvó en ese momento de una guerra nuclear a las principales potencias. Dice que abrió las puertas de lo que hoy es Rusia, sigue siendo su gran legado político, aunque para muchos esto es justamente una traición. Le doy la bienvenida a mi queridísimo Hugo Godoy, que se une también desde Quito, Ecuador, para hablar de la figura de Gorbachov. Mi querido Hugo, un abrazo y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, profe, muy buenas tardes a toda América. Y ciertamente me acaba de cambiar la agenda del día y quizás la semana, porque Gorbachov y su muerte significa mucho para los que nacimos en el siglo pasado, estudiamos la política y las relaciones del mundo. Y gracias, profesor, por este momento. Para algunos es un traidor, para otros es una figura emblemática. El mismísimo Vladimir Putin me ha dicho que es uno de los principales estadistas del siglo XX. Es uno de los personajes sobre los que más literatura se han escrito. Hay quienes dicen fue un traidor, pero hay otros que dicen fue engañado por Ronald Reagan y por el sionismo internacional. Mi primera pregunta para ti es, ¿fue engañado o es un traidor? ¿O hay una tercera vía? No hay una tercera vía, pero sí, yo creo que aquí siempre ponemos la sentencia, pero decimos las razones del por qué el culpable actúa como actúa. Gorbachev vivió una época como el líder de una de las máximas potencias del mundo bipolar de finales del siglo pasado, y ciertamente tuvo que enfrentarse ante tiburones agresivos en su época. Estamos hablando del gobierno de Ronald Reagan, con un presidente de la CIA, un director de la CIA como George Bush padre. Teníamos una Margaret Thatcher en Reino Unido y el Partido Conservador, que era muy beligerante, el mismo Partido Conservador que ahora está gobernando el Reino Unido y que como sabemos, es muy armamentista, muy militar. Tenemos también en Francia, tenemos a un Charles de Gaulle todavía con fuerza. Entonces, ciertamente es un traidor, no creo que inocente, porque recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Recordemos que por su carrera, por buscar la paz, pero su paz fue destruir la nación que lo puso en el máximo puesto de una nación que se defendió y se protegió de la mejor forma que pudo con Nikita Khrushchev antes, y bueno, también tuvo un pasado oscuro con Stalin, no hay que negarlo, pero que representa la socialdemocracia en su real fuerza, ¿no? Gorbachev es una figura oscura, claro, oscura, pero con una retórica. Yo lo compararía a Gorbachev, perdonando esta analogía, con los periodistas o los presentadores de la CNN. Una cara amable, amigable, con voz pasiva, no levantan la voz, parecen gente que no mata una mosca, pero son terribles, son devastadores. Al entrevistado lo buscan para que meta las patas y luego se distribuye desde la CNN todo el armamento sofisticado de la mala comunicación. Muchas gracias por esta intervención, mi querido Hugo. Quiero dar las gracias a Esteban Miranda, que nos manda un superchat. Quiero agradecerle también a las miles de personas que ya nos ven en YouTube y en Facebook. En esta tardeada de análisis de las relaciones internacionales teníamos otro tema. Íbamos a hablar sobre la reunión de Pedro Sánchez y de Olaf Scholz en Alemania, para hablar justamente de cómo, siendo neoliberales, han aplaudido la propuesta de la Unión Europea de intervenir el mercado eléctrico y disasociarlo del gas. Sin embargo, llega la noticia de última hora de Gorbachov, y de verdad, como internacionalistas, y además tú dijiste una cosa muy importante, como internacionalistas que venimos de una generación en donde en nuestro despertar político, en nuestra adolescencia, tuvimos a Gorbachov 24 horas del día durante 7 días de la semana en las noticias.
no podíamos dejar pasar la oportunidad para reflexionar acerca de este personaje. Bueno, Hugo, ya vimos una introducción, ya diste también una posición sobre Gorbachov, lo describes como una analogía, como alguien de CNN que amablemente te invita a que caigas en su juego y una vez que bajas las armas, te caen a palos. Quiero mostrarle a la audiencia una pequeña cápsula de lo que piensa el diario RT de actualidad, porque han preparado ya un documental también para comentarlo, mi querido Hugo. Así que hay que ir tomando nota, mi querida gente, mi querida audiencia, para empezar a hacer dialéctica. Vamos a escucharlo. Época histórica. Los exfuncionarios que trabajaron con Mikhail Gorbachov destacan la escala de su contribución en la política, tanto del país como a nivel global. Recordamos a este funcionario soviético y el camino que pasó para convertirse en el líder de la nación. Mikhail Gorbachov, el hombre que cambió el rumbo de la historia, el primer y el último presidente de la URSS, afrontó una de las catástrofes más dramáticas de las últimas décadas, el accidente de la central nuclear de Chernóbil. Hace poco sufrimos un desastre. También retiró las tropas soviéticas de Afganistán. Mr. Gorbachev. El señor Gorbachov abrió esta puerta. Contribuyó a la unión de las dos Alemanias, favoreciendo la caída del muro de Berlín, y transformó el país introduciendo una serie de reformas. Gorbachov nació en marzo de 1931 cerca de Stavropol, en el Cáucaso norte ruso, en el seno de una familia de agricultores. En la escuela sintió una insaciable curiosidad por el conocimiento que se quedó con él durante toda su vida. Ya en aquellos años mostraba interés por la política. Estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú y fue en esta etapa donde conoció a su mujer, Raisa, con la que se casó antes de graduarse. El apoyo incondicional de su esposa marcaría después el camino del líder soviético. De lo que más me acuerdo es de la infancia, los estudios en la Universidad de Moscú y la boda con mi mujer. Durante su etapa universitaria también entró en el Partido Comunista, lo que dio inicio a su carrera política. Ganando experiencia y obteniendo el respaldo de los altos cargos, pudo ascender rápidamente. Gorbachov se distinguía por su capacidad excepcional para el trabajo y la diligencia. En marzo de 1985 fue elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista. El líder enseguida anunció la necesidad de reorganizar el país debido al estancamiento de la economía soviética. Su política estuvo marcada por las reformas conocidas en todo el mundo como perestroika, que suponía la reestructuración política y económica, y por la glasnost, que significa la apertura, un proceso que nunca logró terminar. No pudimos acabar la perestroika, nos interrumpieron. La llegada de Gorbachov al poder también supuso un cambio en la política exterior. Buscó hacer el mundo más seguro con la firma en 1987 de un tratado de desarme nuclear pactado con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En 1980 había mucha tensión. La amenaza nuclear seguía existiendo. En el mundo había demasiadas armas nucleares. Intentamos crear un ambiente de confianza. Confía pero verifica. Доверяй, no проверяй. Fue la única frase en ruso que aprendió Reagan. Poco después, Occidente aplaudió los esfuerzos de Gorbachov por poner fin a la Guerra Fría, contribuyendo al derrumbe de su símbolo, el muro de Berlín, y haciendo caer el telón de acero. Gorbachov ayudó a Alemania a reunificarse y entendió desde el principio que era imposible cambiar Europa o el mundo sin cambiar la situación en ese país. Una Alemania escindida reflejaba la división que imperaba a escala europea y global. No obstante, en casa, la serie de reformas que conllevaba la perestroika motivaron el descontento de las élites políticas rusas y el descarrilamiento del sistema planificado soviético. En aquel momento, Boris Yeltsin, el que sería el primer presidente de la Federación de Rusia, iba ganando más poder y apoyo.
En la madrugada del 19 de agosto de 1991 se produjo un intento de golpe de Estado que acabó con la detención de los organizadores. No obstante, el golpe no solamente fracasó, sino que aceleró algunos procesos de perestroika que oponentes Gorbachov, quien provocó el derrumbe de la Unión Soviética. Yeltsin quería que Gorbachov dejara de ser presidente de la URSS. Condujo a la URSS a la desintegración. A finales de aquel fatídico mes, Gorbachov anunció su renuncia como presidente de la URSS. Ese día, en el Kremlin, la bandera soviética fue arriada por última vez. La Unión Soviética oficialmente dejó de existir. Dimito del cargo de presidente de la URSS. No puedo renunciar a mis principios. Posteriormente, él explicó que su destitución fue una manera de salvar al país de una guerra civil. Añadió que lo que ocurrió con la Unión Soviética fue su drama personal y también el de todos los que vivieron en la URSS. Durante estos acontecimientos se hizo aún más importante el apoyo de su esposa. Ella le ayudaba en sus nuevas aspiraciones de crear un fondo internacional de investigaciones socioeconómicas y políticas, así como en verificar los hechos y cifras para los libros de su esposa. Gorbachov sentía un profundo amor por su adorada Raisa y acarició su mano hasta el último suspiro. Fue no solo su compañera de vida, sino una irreemplazable confidente e importante consejera. Creo que su mujer realmente fue una fuente de apoyo moral para él. Había un lazo muy firme entre ellos. En su autobiografía contó que siempre había debatido con ella las decisiones a tomar. Le daba fuerza el poder compartir sus pensamientos con su mujer. Así sentía que a su lado tenía a alguien con una mentalidad independiente y que podía decir sí o no a sus ideas. La amaba mucho. Quedó trastornado por su muerte. Después de su carrera política, Gorbachov se dedicó a transmitir sus conocimientos y experiencias a otras generaciones. Escribió una infinidad de artículos y decenas de libros que fueron traducidos a 10 idiomas. Mi tiempo ha pasado. Ahora puedo ayudar, dar consejos, participar y lo hago. Pero la nueva generación debe tomar las riendas. De saber irse a tiempo. Durante su vida recibió diversos galardones a nivel nacional, pero uno de los más importantes fue el Premio Nobel de la Paz. Fue el reconocimiento mundial a sus logros en el proceso de paz y en la finalización de la Guerra Fría. De esta manera, el mundo tras Mikhail Gorbachov se dividió en un antes y un después, dejando una huella profunda en los destinos de millones de personas. Mario Isla, RT. Mi querido Hugo, pues ahí vemos los pros y los contras, vemos quién fue este señor en perspectiva histórica. Y luego otra cosa importante, y te quiero pedir tu opinión sobre lo que dice RT, que es una cadena rusa estatal, porque luego viene la pregunta, ¿cómo Vladimir Putin despedirá a Gorbachov? Vladimir Putin, que fue un funcionario de mediano nivel, de hecho por ahí decía Jan Bremer, esto mira, qué imagen tan interesante, a finales de los años 80, a veces tu peor pesadilla puede estar detrás de ti. No menosprecies a nadie cuando estás arriba, porque probablemente cuando estés abajo, ese que menosprecias puede estar arriba. Y a mí esta imagen no deja de ponerme los pelos de punta y de enchinarme la piel, porque efectivamente hoy el protagonista del mundo es Vladimir Putin y no ese funcionario de nivel intermedio que vemos en la pantalla, cuando el gran líder de la época era Gorbachov. En perspectiva, comparado con Boris Yeltsin y en perspectiva, comparado con lo que podía hacer en la época. Micrófono. Mil disculpas. Estaba pensando, absorto en tantos años de historia, en tantas cosas y acontecimientos que han ocurrido. Estamos tratando de abarcar aproximadamente 40 años de historia y un poco más en casi 2 horas. Y es abrumador la cantidad de acontecimientos, hechos que han ocurrido entre estos hombres diminutos de corazón y otros que son extremadamente expansivos. O sea, el caso de Putin y es que es algo impresionante lo que usted acaba de hacer con esa foto y con la producción. Comparar a Putin con Gorbachov es como poner a Mohamed Ali contra el más amateur de los luchadores de lucha libre de algún barrio de Chilango, digámoslo así.
no hay punto de comparación, ¿no? Ahora, sí llega, la historia siempre nos trae estos personajes que llegan al momento del poder cuando tienen la sartén por el mango para hacer algo impresionante, para torcer la historia o dejarse llevar por la corriente. Y eso fue lo que pasó con Gorbachev. Gorbachev asume el poder de una Unión Soviética que había logrado éxitos en lo espacial, en lo armamentístico, que había casi doblegado al gobierno de Estados Unidos con la crisis de los misiles, que era el polo opuesto al capitalismo devastador, recalcitrante, y viene este personaje, ¿no? Gorbachev, y destruye eso, abandona Cuba, se entrega a los brazos de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, del Reino Unido, apoya la creación, no se interpone entre el surgimiento de la Unión Europea, de hecho permite que los europeos puedan tener el camino libre, ¿no? Porque si estaba la Unión Soviética, nunca habría una Unión Europea, dejó que esto se dé, dejó a los Balcanes, dejó que crezcan la crisis de los Balcanes, las famosas primaveras de colores que mencionan muchos en los libros de historia, ¿no? Justamente fue embajador de uno de los países o de uno de los territorios soviéticos donde se da, empieza estos infiltrados pagados, financiados desde Londres y desde Washington para que Valeska, por ejemplo, sindicalista, dentro de la misma izquierda se den estos infiltrados y tuerza completamente la situación para que surja este escritor estadounidense para decir que la historia terminó, ¿no? Que ya vencieron ellos, que el imperio oligárquico, como usted bien dice, a veces de estas oligarquías corruptas gobiernan el planeta y deja a una Unión Soviética en un preámbulo con un Boris Yeltsin que pertenecía supuestamente a la parte más limpia y pura de la política rusa, pero de ahí viene este grupo, ahí surge algo histórico que es este grupo de los de San Petersburgo, ¿no? Estos que venían desde la KGB esperando su momento, su oportunidad, y que me refiero a un grupo porque obviamente Putin no está solo, no existe un hombre en el poder que pueda asumir tantas responsabilidades y esté cambiando la historia solo, ¿no? Estamos hablando de un grupo íntimo de colaboradores que en algún momento determinado decidió, pensó y analizó y tomó una decisión, y esa decisión fue tomar el poder. Ahora, para concluir esta intervención, Gorbachev dijo, y usted también lo presenta en este análisis, me parece, de RT, esas palabras de Gorbachev que dice: yo no claudico a mis palabras, pero fue una negociación, un pacto entre la KGB, los organismos de inteligencia rusos o exsoviéticos, que le dicen a Gorbachev: o te matamos, o vas preso, vas a un gulag, o renuncias y te vas con cierta dignidad. Y él obviamente prefirió eso, ¿no? Su retiro en el campo de la pasividad de la primavera, con su amada esposa, quien creo que fue una muy mala consejera, y él un hombre que no debió, en ese nivel, en esa magnitud de poder, sea hombre o mujer, tú no tomas decisiones con tu pareja. Ese análisis que hace este analista le echa más tierra gris a la tumba de este personaje. Está bien que tú tengas confianza íntima en familia, pero este tipo de temas y decisiones no se toman sino por profesionales que están involucrados en el análisis geopolítico, geoestratégico, geofinanciero. No vas en la alcoba o en la cocina a decirle qué debo hacer respecto a las finanzas de una nación gigantesca, una superpotencia militar que estaba presionada desde Occidente de Rusia con las pruebas nucleares en el atolón de Mururoa y otros lugares más por Francia, Reino Unido y etcétera. Me parece que era un mediocre que logró llegar alto con esa carita de yo no hago nada y que yo puedo tomar, yo me dejo llevar de las decisiones. Perdonando la analogía, es un Lenin moreno histórico para la Unión Soviética, un personaje que supo lamer los suficientes zapatos para llegar al poder, y en el poder siguió lamiendo zapatos más arriba, más poder, pero del enemigo, obviamente, ¿no? Pero se quedó sin nada porque obviamente lo tenían encerrado en Moscú,
La idea era que él no podía gozar de ninguna ayuda internacional, de un exilio en Reino Unido o en Estados Unidos, porque las agencias de inteligencia lo iban a matar. Ellos le dijeron eso en su momento y él tuvo una especie de prisión no declarada, que vivió en Moscú pasivamente, pero obviamente él no pudo gozar de esas ayudas que le daban de asilo y de protección que suele dar el Reino Unido, Estados Unidos, Israel a los dobles agentes, y él sabía que lo iban a matar a él o a la esposa, entonces por eso se quedó tranquilo en Moscú. Muchas gracias por esa brillante intervención, mi querido Hugo. Ahora te quiero invitar a ti y a toda la audiencia. Bueno, tú ya nos lo dijiste, la audiencia, quiero preguntarles qué perciben, tanto de lo que se han documentado por su propia cuenta, como lo que pues han extraído de esta reflexión que estamos llevando a cabo, mi querido Hugo. Fue un hombre atrapado en su época, si hacemos un poco de hermenéutica, o si la gente, como dice mi querido Hugo Godoy, fue el Lenin Moreno de aquella época para la Unión Soviética. Mira, ya hay reacciones desde América Latina, mi querido Hugo, y quiero compartirla, también pedirte tu opinión acerca de lo que dice el diario La Nación argentino, acerca justamente de un personaje como Gorbachov, porque en México, no sé en Ecuador cuáles son las reacciones, pero en México casualmente todos los que pusieron una banderita ucraniana, casi todos fascistas en Twitter, ahora dicen que Gorbachov es un gran héroe. Vamos a ver lo que dice La Nación y luego me das tu opinión, por favor. La noticia comienza a recorrer el mundo. Ha muerto Mikhail Gorbachov, el último líder, como dice allí, de la Unión Soviética, el que generó el tránsito hacia la apertura de la Unión Soviética o el derrumbe definitivo de la Unión Soviética con su famoso proceso llamado la perestroika. La perestroika fue, a los ojos de los años 80, el proceso más revolucionario interno que tuvo la Unión Soviética o que tuvieron algunos líderes del Partido Comunista, que visualizaban claramente cómo el derrumbe interno, después de la Guerra Fría, estaba desgastando a ese país. Miren, esta es una foto de las últimas fotos de Mikhail Gorbachov, y a partir de allí planteó una serie de reformas que terminarían por acabar con lo que se conoció como la Unión Soviética. Un líder reconocido en Occidente, que actuó siempre tratando de observar la proyección de los trozos o de los retazos que quedaban de esa Unión Soviética que había competido con los Estados Unidos de igual a igual, o ha intentado hacerlo en la carrera espacial, en la carrera armamentista, en la competencia de la tensión nuclear en los años 80, hasta que se dio cuenta que la economía se caía a pedazos. Dicen en estos momentos las agencias internacionales, se lo considera el responsable de la caída del muro de Berlín, el artífice de la perestroika, como les decía recién, el proyecto de reforma política y económica de la Unión Soviética. Mikhail Sergeyevich Gorbachov ha fallecido esta noche tras una larga y grave enfermedad, informaron desde el Hospital Clínico Central de Rusia. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1990, una de las figuras más destacadas de la política del siglo XX. Encabezó la Unión Soviética durante sus últimos 7 años de existencia en calidad de secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Ustedes saben que fue uno de los libros, de los primeros libros de política que leí, fue La Perestroika, ¿no? La Perestroika. Ahí explicaba por dentro cómo era la Glasnost. La Glasnost era la implementación de la transparencia en medio de un oscurantismo burocrático fenomenal. Ahí está lo que ocurrió, digamos, con la explosión de la planta nuclear de Chernobyl, que ahora lo vemos en la película o en la serie Chernobyl,
y pudimos establecer qué era la Unión Soviética. Se había transformado en un laberinto oscuro de burócratas inútiles, mediocres, cuyo sistema se fue carcomiendo por dentro. Con lo cual, la Glasnost, que fue toda una política de innovación dentro del sistema burocrático ruso, o en todo caso soviético en ese momento, terminó, bueno, finalmente mostrándole al mundo y a la propia Unión Soviética, a los propios soviéticos, que habían vivido un paraíso comunista que no era tal. Que en realidad, de tanto soñar con un paraíso comunista, habían despertado en un infierno, o se encontraban en un infierno. En 1980, Gorbachov fue elegido miembro del Politburó, el máximo órgano del partido de poder del Partido Comunista. Tras el fallecimiento de Andropov, que había sido quien lo había llevado al poder, el timón del país recayó en manos de Konstantin Chernenko, de 74 años, que a los pocos meses moría tras una enfermedad, y el 11 de marzo de 1985 asumía Mikhail Gorbachov. El término perestroika significa reconstrucción, fíjense ustedes. Era la expresión de su ambiciosa estrategia aplicada en Rusia, ¿no? En la esfera económica y en la esfera política del primer Estado socialista de la historia. Quiso adaptar la Unión Soviética a los nuevos tiempos con la perestroika. No lo logró. Implosionó. Los chinos tomaron nota, el Partido Comunista Chino tomó nota de lo que había ocurrido en la Unión Soviética. También tomó nota el Partido Comunista Cubano. Por lo tanto, para los halcones comunistas, Gorbachov era una paloma traicionera que había terminado de ser el autor, o siendo el autor, del derrumbe total. Hugo, en América Latina, personajes como Juan Manuel Santos, que aquí lo tienes en pantalla, dice Juan Manuel Santos: se fue un gran campeón de la paz. Se fue un gran campeón de la paz, Mikhail Gorbachov. El mundo necesita muchos más líderes como él. Y Ursula von der Leyen también, ya cuando Ursula von der Leyen se decanta por un personaje, como que me empieza a generar dudas. Si lo quiero defender, cuando veo quienes lo defienden, ya como que me genera ciertas dudas. Dice von der Leyen: Mikhail Gorbachov fue un verdadero y respetado líder. Jugó un papel crucial para acabar con la Guerra Fría y derribar la cortina de hierro. Abrió el camino a la libertad en Europa y su legado nunca se olvidará. Que en paz descanse Mikhail Gorbachov. Esto dice Ursula von der Leyen. Ya vimos lo que dice Juan Manuel Santos y ya vimos lo que dice el diario La Nación. Comentarios, mi querido Hugo. Me encanta su dialéctica, profesor. Me encanta su dialéctica. Usted tiene mucho aguante, mucha... Bueno, La Nación es un hervidero de fascistas, de gente que no tiene intelecto. Yo no sé qué les pasa en la cabeza. Es como un dogma más que nada. Y ese análisis pésimo. Con respecto a algo que se me quedó respecto a lo del... Yo creo que el epitafio de Gorbachov sería la acción, como usted mismo lo preguntaba y lo mencionaba hace un momento, de Vladimir Putin. Cuando muere la hija por un atentado criminal hace una semana prácticamente de alguien conocido de él, de un analista, de un geopolitólogo importante de la Unión Soviética. De Alexander Dugin. Al otro día, el presidente Putin dio sus condolencias y mencionó que esta joven incluso era una héroe de la patria. Esperemos a ver qué pasa. Quien más sabe de este señor, de este personaje histórico que ha fallecido, quienes más saben serán quienes quienes demuestren quién fue realmente este personaje, si le harán honores, si llorarán en la tumba, si harán 3 días de luto, etcétera, etcétera, si la Duma estatal en Rusia o en los demás países que fueron parte de la Unión Soviética harán luto por este personaje. Yo lo dudo. Quienes sí hacen luto son en Washington, en Londres, en Buenos Aires, en París, en Bruselas.
Ellos hacen luto por el mejor agente encubierto que tuvieron durante el siglo pasado en la Unión Soviética. Ellos hacen luto por este personaje que le mandé incluso ahorita. Hasta un comercial de Pizza Hut hizo Mikhail Gorbachev para ganarse unos sueltitos, para demostrar incluso cuál era ese aperturismo, ¿no? Los McDonald's, Starbucks y todos estos negocios que entraron por esta nueva libertad de pensamiento, de acción de la Unión Soviética, ¿no? Pero ellos mencionan y dicen, estos pseudo reporteros dicen, quien tuvo que enfrentar la crisis financiera de la Unión Soviética, quien tuvo que enfrentar la caída de los sueldos, la hambruna, ellos provocaron esa hambruna. Gorbachev fue un incompetente y todo su equipo de trabajo entre secretarios con la perestroika y todo lo que quisieron implementar fue devastador para el pueblo soviético. Y los viejos, los ancianos, quienes son de una generación o dos generaciones anteriores a la nuestra, recuerdan esa época con mucho pesar y con mucho dolor, porque como bien lo mencionan del Politburo, que llegó a posicionarlo a él como secretario de toda la Unión Soviética, ¿cuáles fueron esas compraventas? ¿Cuáles fueron esos intereses que se dieron, ¿no? Y la buena paga que también le dieron, porque hay que recordar que cuando tú ganas el Premio Nobel de la Paz te dan $1 millón, ¿no? Entonces quizás las joyas, la ropa fina, la seda de lujo que él quería para su esposa lo pesaron más que la muerte de toda la gente por la crisis de los Balcanes que él provocó, todas las muertes que causó en Chechenia por no hacer lo que había que hacer en Chechenia, por lo que causó y provocó en Georgia también, todas esas crisis sociales de esas naciones que fueron apartadas de la Unión Soviética, como el bebé que sale destetado o del vientre materno sin siquiera tener los primeros auxilios del nacimiento. Eso fue devastador, fue una crisis, fue algo terrible, terrible lo que hicieron con la perestroika y la presión de la noche a la mañana, que incluso los soldados y el ejército, los grandes generales de la Unión Soviética buscaban la cabeza de Gorbachev. Ellos querían matarlo, pero fue realmente en ese levantamiento, cuando quisieron quemar y arrasar con todo lo que sea cercano a Gorbachev, fue esos movimientos de negociaciones en las que pusieron a un intermediario entre uno y lo otro, que fue el alcohólico, el borrachito que le siguió a él. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, que era bueno para bailar y para beber, pero no sabía nada más, que decidieron hacer los cambios. Duró más o menos 1 año y medio, casi 2 años, pero esa supuesta guerra civil no era sino la limpieza que querían de todo el ejército, el ejército rojo. Estamos hablando del ejército que venció a los nazis, quienes estaban viendo que todas las muertes de más de 10 millones de personas por cuidar y proteger la Unión Soviética se veían aplacados, se veía destruida todo ese sacrificio en Afganistán también, cuando este personaje empezó a desmoronar completamente lo que habían hecho los próceres de la patria, ¿no? Realmente creo que fue un hombre muy capaz de negociar también. Y a la interna creo que supo defender y proteger su pellejo, porque en otros tiempos a otra gente no le hubiesen permitido aquello. Por menos salieron huyendo y corriendo de la Unión Soviética Trotsky y otros más, por muchísimo menos. Estamos hablando de un personaje que tenía una capacidad muy impresionante de saber manejar y manipular. A la mejor usanza de los mejores reporteros de la CNN, como vuelvo y repito, ¿no? Que tú los ves, yo casi nunca veo CNN, pero si uno prende ese canal, uno ve estas reporteras que parece con los lentes, ¿no?, en la mano, y que tienen un libro al lado y que pareciera que son grandes intelectuales como Oppenheimer, que hablan muy bonito, nunca levantan la voz, pero son totalmente bombas de destrucción masiva. Lo sabe Correa, lo sabe Castillo, lo sabe Chávez, y también de Univisión, ¿no? Bueno, en Univisión no tienen muy clara la técnica, pero por lo menos CN sí, son serpientes venenosas que te muerden por atrás. Entonces, eso es Gorbachev históricamente, y creo que eso lo va a demostrar. Le va a costar mucho. Yo creo que por protocolo, el gobierno ruso, estos que han rescatado la Rusia, que ni siquiera son de Moscú, creo que van a analizar y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Y tal vez sea el momento histórico para, como hizo Nikita Khrushchev en su momento cuando muere Stalin, de decir, sí, bueno, Stalin, bien, pero hay que decir también que Stalin metió la pata en esto, y en esto, y nosotros no lo vamos a hacer.
quizás sea un momento de lamer las heridas, porque todavía hay heridas muy dolorosas para el pueblo ruso, para el pueblo ex pueblo soviético. Lo vemos en Serbia en este momento, lo vemos en Kosovo en este momento, lo vemos en Ucrania en este momento. Eso es Boris Yeltsin. Hay que entender que todo lo que pasó con este señor que era más famoso por la mancha que tenía en la cabeza, porque era calvo y tenía una mancha, un lunar en su cabeza, eso fue lo que fue Boris Yeltsin. Casi se quema el país por culpa de este hombre. El ejército pidió la cabeza de él, llegaron a poner tanques para arrasar con la parte del Politburó que estaba defendiéndolo, que lo protegía, que estaba allí. Dispararon directamente con tanques hacia el Politburó para quemar la Duma. Y tuvieron que venir los intermedios, los que son los KGB, que trabajan tanto en la inteligencia, que trabajan tanto en las relaciones internacionales, para decirle al ejército: danos un tiempo, déjame reorganizar todo. Se fregó todo, se fue al piso, no lo vimos llegar, nos dejaron en soletas, pero nosotros surgiremos. Y en 20 años demuestra el pueblo ruso que no es culpa de los rusos ni de los exsoviéticos, es culpa de los dirigentes que tenían en la época de la Unión Soviética, de este señor que acaba de fallecer, ¿no? Eran los dirigentes, no es el pueblo, porque miren lo que provoca y es capaz de hacer este país. Oye, mi querido Hugo, para que la gente que nos ve vea que no solamente leemos los superchats de los que nos envían dinero, sino también de toda la gente. Bueno, antes quiero agradecerle a Milton Guerrero Guido. Muchas gracias, Milton, por estar allá al pie del cañón apoyando este espacio educativo. Milton nos dice: gracias por la sesión a ambos. Yo era muy pequeño y no entendía nada, pero poco a poco me fui documentando y hoy hasta con 2 ponentes de lujo. Muchas gracias, querido Milton, por esas bellas palabras. También le agradezco bastante, con muchísimo cariño, el apoyo que nos manda, quien siempre también está ahí al pie del cañón, apoyándonos con superchats, Marce González, que además interactúa con nosotros en el chat. Muchas gracias, mi querida Marce. Bueno, nos dice también Camilo Medina: gracias por el superestir que nos hace llegar, muy amable de su parte. Nos dice también en Facebook Gustavo Cecilio, ¿será? Gustavo Cecilio o Sicilio o Chichili, dice: qué pedazo de fanático que son ustedes, como los de La Nación. No tienen ni idea de lo que podía haber pasado si no estaba Gorbachev, y ustedes ni yo estaríamos hablando boludeces. Mira vos. Ya nos dijeron pelotudos. Anda a hincharle a... No quiero ofender al público que nos sigue. Al fin y al cabo también es parte de este caballero de querer aprender. En el fondo le duele lo que decimos, pero a ver, ¿qué pasa? Tienen que leer un poco de libros de historia o simplemente revisar periódicos de la época. ¿Quién fue el que puso misiles nucleares en Italia y en Turquía, señoras y señores? ¿Quién fue la persona que tuvo que decir: o metemos misiles en Cuba o nos vuelven esclavos absolutamente a todos en el planeta? Me estoy hablando de la anglósfera, ¿no? Del Reino Unido a través de Estados Unidos. O sea, fueron los soviéticos los que nos permiten tener seguridad social, señoras y señores. Son los soviéticos y esa revolución bolchevique la que le permite a la sociedad internacional tener derechos humanos. Ojo, que vea que exista algo que se llama, le dicen en la ONU, descolonización. Yo digo desinvasiones, porque en esas épocas, si no fuera por los soviéticos, la Unión Soviética, o lo que sería la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, le puso un límite a ese famoso muro, esa cortina de hierro. Significa: hasta aquí llegan, no nos van a esclavizar como esclavizan África. ¿De qué estamos hablando? Che, no sé de dónde me estás llamando, porque yo soy medio uruguayo también y no sé cuáles son las terminologías que nos quieren mencionar, pero a leer un poco de historia antes de reclamar nuestro supuesto fanatismo. Es simplemente, como dice el profesor, dato mata relato. Pues sí, así es, mi querido Hugo. Ya nos dijo boludos el Sinchili. En fin, oye, Hugo, voy a quitar la música por cuestiones de derechos de autor, pero le voy a recordar a la audiencia este video de este momento crucial, que de alguna manera fortalece también lo que nos has venido argumentando.
este documental, bueno, este comercial que hace cuando ya cayó la Unión Soviética, Gorbachev con Pizza Hut, nada más para recordarle a la gente que con Gorbachev llegó a la Unión Soviética Coca-Cola, McDonald's, Pizza Hut, y con ello, el mismo año que muere, también mueren nosotros. Se van Starbucks, se va McDonald's, se van más de 400 empresas occidentales para sancionar a Rusia. Vamos a ver este video que nos mandas, aunque sin audio, para que la gente que nos está viendo no diga, oh, profe, no estoy escuchando. Es que nosotros, a propósito, hemos quitado el volumen por derechos de autor para poder ver las imágenes e irlas comentando. Es el mismísimo Gorbachev filmando un comercial para Pizza Hut. Imagínate a Vladimir Putin filmando un comercial para McDonald's o para Kentucky Fried Chicken. Imposible sería ver eso. Gracias a él tuvimos libertad. Antes era un completo caos, nos trajo esperanza. Y el otro dice inestabilidad política. Dice, ¿quién habla de religión? ¿Quién habla de fanatismo? Bueno, viva Gorbachev. Ahí está Gorbachev. Y al final todos, como Heil Hitler, así viva Gorbachev. Y ahí está la Pizza Hut representando la llegada de inversiones masivas a Moscú y la gente que empieza ahí a pelearse si fue bueno, si fue malo, al final gana, todos dicen, pues nos trajo la civilización y la modernidad. Nada más recordarle a nuestra audiencia, mi querido Hugo, que se le conoce como el padre y hasta el último día de su muerte, él dijo que era su principal legado político, vaya manera de vanagloriarse, la Glasnost y la Perestroika. Glasnost significa transparencia, Perestroika significa reestructuración. La Glasnost se concentraba en liberar el sistema político. Se estipulaban libertades para que los medios de comunicación tuvieran mayor confianza para poder criticar al gobierno, es decir, les da poder a la prensa y al más puro estilo occidental, y dice, los periodistas tienen la posibilidad de criticarnos, es decir, le da poder a lo que históricamente conocimos como el cuarto poder con la Glasnost. Gorbachev autoriza también la liberación de presos y la migración de algunos que se le conocían como refugiados, ¿no? Refugiados. Su objetivo más claro era crear un debate interno entre los ciudadanos soviéticos y alentar lo que dicen ellos una actitud positiva y entusiasta hacia reformas que se iban enfrentando. La Glasnost, como política de apertura, se volvió en contra de Gorbachev al incrementarse los problemas económicos y sociales por efecto de las mismas reformas y al incrementarse la crítica de la población soviética. Es decir, primero les da la posibilidad, así lo que decían, la posibilidad de hablar, la posibilidad de criticar, y después, cuando se animan a criticar, le empiezan a criticar, pero en serio, durísimo, y finalmente la Glasnost termina, Glasnost, conocida o traducida como transparencia, termina comiéndoselo. Por el contrario, la perestroika, que es yo de lo que principalmente aprendí cuando estaba en mi cuarto semestre de licenciatura, en mi clase de política internacional, la Glasnost y la perestroika, ¿no? La caída de la Unión Soviética. Cabe mencionar a la gente que estoy hablando del año 2000, 2001, cuando estaba yo cursando este semestre, y nada más no echen números porque si no ya son bastantitos años. La perestroika, que se traduce como reestructuración, fue una reforma política y económica enfocada en el desarrollo de una estructura nueva interna de la Unión Soviética a mediados de los años 80. La perestroika fue llevada a la práctica por este señor, por Mikhail Gorbachev, un mes después, es decir, inmediatamente después de que tomara el poder allá por 1985. Cabe señalar que Mikhail Gorbachev sostenía que tenía una visión de futuro que era o consistía en reorganizar el sistema socialista para poder conservarlo. Dentro de sus planes de cambio estaba que la sociedad soviética pudiera transformarse para que estuviera lista y pudiera contribuir a la creación de un nuevo sistema económico dentro del socialismo. Es decir, que hubiera inversión capitalista del exterior, pero que las ganancias se repartieran de manera equitativa. Cuando esto no sucede,
la reforma Glasnost, la reforma política y la de liberar a los medios para poder criticar, pues se lo terminaron comiendo porque el país fue incapaz de enfrentar este proceso de apertura y de reestructuración, y la perestroika acabó con el cese forzoso de Gorbachov por la realidad de los acontecimientos y la consecuente disolución de la Unión Soviética. Recordemos que fracasó también en su intento de estar en la Unión Soviética en Afganistán. Al mismo tiempo enfrenta el accidente en Ucrania de Chernobyl. Al mismo tiempo le toca la emergencia de otros países como China, como la India, que ya estaban convirtiéndose en otros polos, y además, bueno, la exigencia de cada vez más liderazgos, tanto en Asia Central, en el Mar Báltico, en Europa Oriental, para desintegrarse de la Unión Soviética. En pocas palabras, mi querido Hugo, las reformas que presume que fueron su principal legado, se lo terminaron comiendo. ¿Cómo ves el resumen? Micrófono. También, perdón. No, sí estoy con el micrófono. ¿Me escucha? ¿Aló? Ok. Y para mí es también una maquillación de lo que yo llamaría la privatización y la destrucción del Estado por sabotaje interno, ¿no? Estos antiestatistas, ¿no? Yo por eso a mí no me gusta mucho el término neoliberal, libertario o algo por el estilo, o liberal, porque eso es un engaño para decir y ocultar lo que realmente son aquellos que hablan mal de lo público y que desde adentro lo destrozan, lo destruyen para privatizarlo. Por ejemplo, Telmex, ¿no? O Televisa en México, ¿no? Cuando eran empresas públicas, eran un desastre, no ganaban dinero. Las privatizan y vuelven a un hombre de migrante de origen libanés en México el hombre más rico del planeta por varios años. Entonces, es un grave engaño. Y en el caso de la perestroika, podríamos mencionar y decir que en esa etapa de transición es que se crean los famosos oligarcas. Que se quedan con las grandes siderúrgicas, que se quedan con las grandes minas, que se quedan con muchas instituciones que eran del Estado, gracias a personajes corruptos y podridos como este señor, y que provocaron que de repente surja un famoso Ibrahimovic, ¿no? Que todos éramos iguales en la perestroika, hagamos esa diferencia. Cómo los argollas del poder cercano a este señor y amistades lograron cederle o comprar a gallina regalada empresas y compañías que lograron que este señor, muchos oligarcas que emigraron al Reino Unido, eran tan millonarios. En menos de 20 años se hicieron tan hipermillonarios que podían comprarse equipos de fútbol de Londres como el equipo más caro de todo el Reino Unido, como el Chelsea, por ejemplo. Hablo de Ibrahimovic. ¿Cómo es que estos personajes de repente, y no es que eran sabios, no es que eran hiperinteligentes, no crearon un algoritmo como Google, no, para nada, simplemente eran cercanos al grupo de poder de este personaje que acaba de fallecer, corrupto, hipercorrupto, y ahora dicen, no, es que y cómo maquillan el mensaje, ¿no? Es que no, Gorbachov tuvo que enfrentar la hambruna y todo lo demás, es que ellos la autoprovocaron desde adentro. Ténganme en cuenta que Ucrania y Rusia son los grandes productores de trigo a nivel planetario. ¿Por qué razón? En la época de este caballero o de este personaje histórico empezaron a morirse de hambre los mismos rusos, soviéticos en aquel entonces, ¿no? Ideando, provocando una necesidad ficticia de cambio estructural. Ellos buscaban la carne gruesa, ¿no? La carne, lo rico, lo poderoso, que eran millones de riqueza, porque dentro de la Rusia de aquella época de la Unión Soviética y también de la Ucrania actual existían las grandes estepas donde se podría cultivar alimentos. Tienes en la parte rusa el tema de los diamantes, el oro, el petróleo, el gas, etcétera. Lo que ahora la Europa occidental busca desesperadamente apoderarse contra Rusia y no lo logra ni lo va a poder, pero seguramente en la planificación de aquellos años de la CIA, del Mossad, del MI6, etcétera, etcétera, de todas estas agencias de inteligencia francesas, etcétera, ya tenían en cuenta que se les iba a acabar los recursos y que iban a dividir a Rusia, pero no lo lograron porque de repente se levantó un Vladimir Putin y todos estos de San Petersburgo y hasta ahí pusieron un límite. Si no, no existiría ni Rusia, o Rusia sería solamente una breve franja de territorio y todo lo que fuera la Rusia del este, de las estepas hasta el Pacífico y hasta el Ártico serían probablemente, qué sé yo, inventos británicos de alguna nueva nación o algunos territorios independientes, yo que sé, de algunas etnias que tienen derechos ancestrales, yo que sé, alguna cosa se hubieran inventado.
Gorbachov fue eliminado del camino hasta donde lo lograron. Tal vez si se hubieran dado cuenta de las estrategias de este personaje y de los personajes que le acompañaban, no hubieran existido los oligarcas que, perdón que lo deba mencionar en este momento, pero sería por acontecimiento histórico. Yo no le deseo el mal a nadie, pero empezaron a amanecer suicidados desde hace este año. Se están cobrando ciertas facturas entre estos personajes. Yo no estoy a favor de la violencia, ni de la agresión, ni del asesinato, pero yo creo que las agencias de inteligencia están actuando muy decididamente, y con estos acontecimientos también que ocurrieron hace una semana, con un asesinato en la misma Moscú, de un carro explotado, porque pudieron haberla envenenado a la chica que falleció, la periodista, pudieron haber causado una muerte más silenciosa, pero quisieron hacer un show mediático. Reventaron, le metieron tanto explosivo al carro que querían eso, querían hacer un show, demostrar y decir, vamos a reventarlos ahora a todos ustedes. Entonces, tomando en cuenta esas situaciones, yo creo que quizás el Politburó en su momento, o los nacionalistas de la Unión Soviética, se confiaron, se creyeron el cuento de que el Reino Unido, Estados Unidos, iban a quedarse tranquilos, permitiendo que se pudiera dividir los polos, que esta nación pudiera vivir su socialismo, mientras a Cuba la tenían acorralada, a China la habían tenido ya por tiempo, y se dio la guerra en Corea. ¿Cómo permitir que la Unión Soviética pudiera existir cuando los soviéticos, detrás de los vietnamitas, le ganaron la guerra en Vietnam a los estadounidenses y a la OTAN? ¿Cómo permitir que la Unión Soviética continuara existiendo cuando le ganaron en Corea a los Estados Unidos con todo la soberbia que tenían después de las 2 bombas atómicas? Que si no hubiese tenido la Unión Soviética las bombas más poderosas del planeta, porque tenían territorios donde probarlas, ellos probaron las bombas más devastadoras en su propio territorio, no como los franceses que lo hicieron en Argelia, no como los estadounidenses que lo hicieron en los atolones del Pacífico, arrasando con poblaciones enteras, por ejemplo, en Bikini, y así, ¿no? ¿Quiénes son los genocidas y quiénes son los que nunca paran de conspirar? Entonces, lastimosamente para ellos, no para nosotros, para ellos, se confiaron y pensaron que ya los iban a dejar en paz, pero no, metieron a uno que devastó la nación por adentro, les costó como 20 años recomponerse, y los países que no han tenido gobiernos tan proactivos y que se han recompuesto tan fácilmente como el de Vladimir Putin, independiente de Occidente, Ucrania, estamos hablando de Georgia, estamos hablando de Yugoslavia, esos países han pasado graves crisis de hambre, genocidio y todo lo demás. ¿Esa es la gran democracia que trae Pizza Hut y Coca-Cola? No lo creo. Entonces, la historia por su propio peso cae, ¿no? Y los resultados están allí. Para agregar a lo que decía mi querido Hugo, cabe mencionar que este año han muerto prácticamente todos han caído todos los personajes que firmaron la disolución o la desintegración de la Unión Soviética. Así que, casualidades del destino, el año en que muere Gorbachov, también mueren McDonald's, Pizza Hut, todo su legado occidental que había llegado a Moscú. Mi querido Hugo, pues con esto nos despedimos. ¿Por qué no invitas a la gente a que se suscriba al canal de Sorprendente Films? ¿Y qué van a encontrar allá? Muchas gracias, profesor, por la oportunidad y por el tiempo de hablarle a toda América. Nos encuentran en Sorprendente Films. Estamos entregando lecturas, análisis de libros históricos. Los miércoles estamos haciendo análisis financiero. Los jueves siempre hacemos un resumen de las noticias del planeta durante 8 días. Síganos, apóyennos, que estamos creciendo mucho. Y a usted, profe, y a su equipo de producción, también felicitaciones por su gran canal. Ya están cerca de los 230,000 seguidores. Vamos para los 300,000, el mejor canal de análisis geopolítico, geoestratégica, geofinanciero. Creo que el único canal también que entiende muy bien qué es lo que pasa en la Unión Europea y la crisis que se avecina. Les felicito y que también se suscriban a su canal. Muchas gracias, querido Hugo. Te mando un abrazo grande y bueno, pues nos vemos también el viernes, si no es que antes. Abrazo fuerte hasta Quito y saludos a todos los ecuatorianos. Gracias. Y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por acompañarnos en esta tardeada de análisis con nuestro amigo analista político Hugo Godoy de Sorprendente Films. Suscríbanse a su canal y acompáñenlo también en sus análisis. Gracias a Black Diamond por el superchat que nos hace llegar. Dice, profe, ok, entonces el sistema económico de la URSS y el nivel de vida de la antigua URSS y la política exterior de la URSS era mejor que Rusia. Dependiendo de cómo se quiera ver, mi querido Black Diamond.
dependiendo, siempre depende, porque hay gente que prefiere ver el dinero en sus manos, constante y sonante, aunque no tenga casa, aunque no tenga salud, o sea, servicios de salubridad. Y hay gente que dice, no tengo el dinero en mi mano, pero tengo casa, tengo comida, tengo sanidad, tengo educación, casi no traigo dinero en efectivo. Entonces depende de cómo usted lo vea. Si tiene dinero en efectivo, pero no tiene lo otro, o si tiene más salud, casa, educación, aunque no traiga tanto dinero en efectivo. Ahora sí que se los dejo en perspectiva a todos ustedes. Si esta sesión fue de su agrado, les pedimos que nos ayuden con su manita arriba, que se suscriban al canal de Tu Profe DRI, que activen la campanita de notificaciones en donde dice todas, si ya se suscribieron, para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. También les pedimos que nos ayuden a compartir el canal de Tu Profe DRI ahí en la red social de su preferencia, en WhatsApp, Facebook, Twitter, la red social que usted utilice. Y bueno, les dejamos también encargo, tarea. Suscríbase al canal de Tu Profe DRI 2.0, que es nuestro canal de respaldo por aquello de la censura. Y bueno, también dejamos a sugerencia suya Telegram, Facebook, Instagram y Twitter, nada más para que haga clic y nos empiece a seguir. Si está en su posibilidad y en su voluntad de apoyarnos como patrocinadores, les dejamos también nuestro canal en PayPal, nuestro link en PayPal para donaciones y también nuestros datos bancarios para las personas que nos han dicho que se les facilita más apoyarnos por transferencia bancaria. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a las personas que desde Facebook nos mandaron estrellitas, como a Franconga Pérez, muchas gracias por las estrellitas. También a Franklin Alexis Godoy Ruiz, que nos mandó estrellitas. Muchas gracias por valorar, por apreciar y por acompañar este trabajo, porque es por y para ustedes. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a su canal de Geopolítica y Relaciones Internacionales, el canal de Tu Profe DRI. Muchas gracias y abrazo fuerte hasta donde nos vean.